Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucion.final y correo electrónico lirioteranem@hotmail.com. Igual quiero invitarlos a que se puedan suscribir a nuestro nuevo canal YouTube, Solución Final con la abogada Lirio Terán, pues donde podrán encontrar todos los programas que hemos grabado hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, tenemos un tema controvertido y educativo. Se trata de la acción de desalojo inmobiliaria en Venezuela. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo arrendada una oficina hace 6 años a una empresa. En un principio todo iba bien, pero desde hace ya 10 meses la empresa se rehúsa a cancelar y a aceptar el aumento del canon de arrendamiento. Me dicen que puedo pedir el desalojo. Necesito asesoría legal urgente en relación al caso. Gracias, Alberto. Este caso lo traje a colación porque han sido muchísimas las dudas que han llegado a Solución Final en relación a los desalojos en materia inmobiliaria. El artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé que toda persona tiene el uso, el goce, el disfrute y la disposición de sus bienes, que es lo que se conoce con el nombre del derecho a la propiedad. Pues en base a ello, toda persona puede o vender sus muebles, usufructuarlos o arrendarlos, siendo o definiéndose el contrato de arrendamiento como un contrato entre dos personas, una llamada arrendador, que es el propietario que le cede el uso y el goce a otra persona, que se denomina arrendatario, de ya sea un bien mueble o un bien inmueble, por un tiempo determinado y a cambio del pago de una cantidad determinada de dinero que se conoce como canon de arrendamiento. En materia arrendaticia, el ordenamiento jurídico venezolano ha sufrido muchísimos cambios, pero esos cambios, a mi manera muy particular de ver las cosas, han creado un desequilibrio legal entre el arrendador y el arrendatario, porque para las leyes venezolanas el arrendatario es el débil jurídico, y por eso que en Venezuela son tan engorrosos los procedimientos de desalojo en materia arrendaticia, considerándose el desalojo pues como una acción en materia inquilinaria que permite o que le permite al arrendador que le hagan nuevamente entrega del bien arrendado. A la definitiva, la acción de desalojo está contemplada en la legislación vigente inquilinaria y de acuerdo al uso que se le dé inmueble, pues se aplicará la ley en cuestión. Si el inmueble arrendado es un inmueble de uso comercial, pues se aplica entonces la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, que es la que tengo en mis manos. Si la ley es una vivienda, pues se le aplica entonces la ley para regularización y control de los arrendamientos de vivienda, que es esta. Y si los bienes arrendados pues son oficinas, son colegios, son estacionamientos, son galpones, entre otros, se aplica la ley de arrendamiento inmobiliario. Como pueden ver entonces, el ordenamiento jurídico inquilinario está regido por varias leyes que se aplicará de acuerdo al uso que se le da al inmueble arrendado. De ese tema vamos a conversar hoy. Vamos a conversar hoy de cómo procede la acción de desalojo en el ordenamiento jurídico. Para ello vamos a tener la presencia vía online de una profesional especialista en derecho inquilinario desde la ciudad de Caracas, con quien vamos a conversar de este tema. Vamos a buscar la solución al caso de la semana. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con nuestra invitada en relación a este tema tan controvertido. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de una profesional del derecho especialista en la materia inquilinaria. Se trata de la abogada Cora Farías. La doctora Cora es abogado litigante con posgrado en Derecho Civil, Procesal y Mercantil, docente en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Metropolitana de Caracas, facilitadora en materia inquilinaria del Colegio de Abogados
del Distrito Federal y la área metropolitana de Caracas, articulista, escritora de obras de teatro y actriz orgánica. Bienvenida la doctora Cora Farías a Solución Final. Muchísimas gracias, doctora Terán, por esta invitación que me encanta estar contigo, con tu audiencia y sobre todo para, de alguna manera, aunque sea rápida, darle al público pautas relacionadas con la materia que ejerzo y me complace muchísimo hacerlo a través de este medio por ti. Ay, gracias nuevamente por tenerte. Ya te tuvimos invitada el año pasado y bueno, por supuesto eres conocedora de la materia que vamos a tratar hoy. Doctora Cora, hoy vamos a hablar específicamente de la materia inquilinaria en inmuebles de uso comercial y oficina. Hemos tenido muchísimos correos en Solución Final solicitándonos que habláramos de ese tema, específicamente de los desalojos. Los desalojos cuando los inmuebles arrendados son de uso comercial y oficina. Yo quiero que usted, con su experiencia, por supuesto es una persona de vasta experiencia, conocida a nivel nacional en materia inquilinaria, ¿por dónde empezamos este tema tan controvertido? ¿Por dónde iniciamos hoy la conversación a darle a todas las personas que nos escuchan, sobre todo a los arrendadores, que son los que quieren desalojar a los malos arrendatarios, dándole luces para que entonces empiecen este camino que a veces es tortuoso y largo, pero que la definitiva es la solución al caso cuando un inquilino pues no pague o no cumpla con sus obligaciones de arrendatario? ¿Por dónde empezamos, doctora? Bueno, aquí hay que tener presente dos cosas, ¿no? La primera es que lamentablemente, y siempre lo he destacado, en Venezuela existen 5 legislaciones en materia inmobiliaria, es decir, o en materia inquilinaria. Es imposible que un juez pueda dirimir una controversia con un solo texto legal, que es lo que yo siempre he planteado, que exista como un código inmobiliario, claro, para que se condense, ¿verdad?, en uno solo los distintos usos del inmueble. Número 2, del caso que me plantea, que es referido a los desalojos de oficina, a los desalojos de comercio, hay que destacar también que son 2 legislaciones diferentes. Las oficinas se rigen por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que fue promulgada el 7 de diciembre del año 99, con vigencia desde el 1 de enero del año 2000, y la Ley de Arrendamiento Comercial, que fue promulgada el 14 de marzo del año, de mayo del año 14. ¿Y qué ocurre? Son 2 legislaciones completamente diferentes. Entonces, si yo tengo un caso inquilinario de un local, yo no puedo aplicar la otra y viceversa. Entonces, evidentemente que el arrendador tiene que circunscribirse a lo que pauta la ley. Y hay algo muy importante. En materia de los inmuebles cuyo uso es de oficinas, depósitos, estacionamiento, consultorios médicos, colegios, escuelas, se rige por el juicio breve inquilinario. Mientras que cuando yo voy a plantear una demanda tendente a lograr el desalojo de un inmueble constituido por un local comercial, tengo que tramitar tortuosamente un procedimiento oral. Y el procedimiento oral no se compadece con la expresión oralidad, que debería ser más célere, más expedito, todo lo contrario, es un juicio. Entonces, son 2 juicios completamente opuestos, que si a mí me ponen a elegir, yo prefiero irme por el juicio breve inquilinario, que los lapsos procedimentalmente son breves, cortos, en contraste con el otro. Entonces, vamos a hablar de los 2, pues. Claro. ¿Cómo desalojamos una oficina versus cómo desalojamos un local de comida? O sea, doctora, que hay que empezar por establecer que las leyes son aplicables, son 2 leyes aplicables de acuerdo al inmueble a desalojar. De acuerdo al uso, del inmueble. Al uso del inmueble. No, pero también tengo que acotar algo muy importante, que si estuviéramos hablando de vivienda, el procedimiento no es ni el oral del CPC, es decir, del Código de Procedimiento Civil, ni tampoco el breve
del Código de Procedimiento Civil, sino una mixtura entre un juicio oral y un juicio breve, un juicio oral y un juicio escrito, que es el que rige para los inmuebles cuyo uso es de vivienda. Ahora bien, ¿cuáles son las causales aparte de la falta de pago de los desalojos? ¿Cuáles son las causales que establece la ley? Exactamente. El artículo 40 condensó en 10 causales la posibilidad de que proceda la acción por desalojo. Quería hacer una acotación. Hace ratico dije que la ley era del 14 de marzo. No, es del 23 de mayo. Fue un lapsus. Lapsus, y eso que me pusieron con una buena memoria. Del 23 de mayo del año 14. Ajá. La primera, que ya dijimos, que es la falta de pago de 2 cánones de arrendamiento y o 2 cuotas de condominio, ¿no? Luego. El arrendatario, esto es otra causal, haya cambiado el uso para el cual fue destinado el inmueble. Si el uso fue comercial y resulta que el arrendatario establece allí su vivienda, miren, aquí en esta viña del Señor cualquier cosa se ve. Evidentemente que está cambiándole el uso al inmueble porque fue cedido para algo determinado, para el desarrollo de una actividad comercial. Luego, cuando el inquilino le haya hecho mejoras no autorizadas o haya deteriorado la cosa, el inmueble, es muy posible que a ti te ceden en alquiler para un local de comercio de una forma ya preestablecida. Yo siempre digo que cuando se alquile se deben tomar fotografías para decir, bueno, es que yo te cedí de esta manera. Ah, no. Si el inquilino llegó, tumbó una pared, colocó otra, tumbó el techo, aquí todo yo he visto en esta profesión, en este ejercicio. He visto cómo han transformado el inmueble y el inquilino, obviamente, está prevalido de que para entregar, al final le dice al propietario, bueno, págame todo lo que yo hice, y el propietario, bueno, pero un momentico, si yo no te autoricé. No, pero esto, de alguna manera, esto tiene un costo. Yo gasté $40,000, porque así es como se maneja ahora esto. ¡Qué horror! Pero qué desastre. Esto es un comercio. ¿Ah? ¡Qué horror! Un comercio total. Luego, que el inquilino, por ejemplo, si el contrato de arrendamiento ha vencido y no hay acuerdo de prórroga, es una causal para yo también solicitar el desalojo, porque aquí se da la prórroga legal cuando el inquilino cumple sus obligaciones. Pero ¿qué ocurre? Vencida la prórroga legal, se supone que es la prórroga de derecho, ¿verdad? La que establece el artículo 26 de la Ley de Arrendamiento. Yo tengo derecho a acceder a la jurisdicción para que el inquilino me devuelva el inmueble que ya se le venció la prórroga legal, no la convencional, y no lo hace, yo me tengo que ir por el desalojo. Ya va. Vamos a explicar un poquito eso. O sea, el inquilino, tú le pasas su prórroga legal, tiene que irse el 20 de abril del año 2021. Se vence la prórroga legal. No acate esa prórroga legal, ahí entonces empieza el proceso de desalojo. Claro, porque la prórroga legal, que es harto conocido, ella viene dada por la data de la relación. Y el plazo máximo de prórroga legal, cuando yo tengo una data de más de 10 años, es de 3 años de prórroga legal. Demandaría el desalojo, ya te voy a decir por cuál causal. Demandaría el desalojo por la causal, por la letra G. Por la letra G. Claro. Es decir, claro. Que el contrato suscrito haya vencido y no existe acuerdo de prórroga o renovación entre las partes. Esta prórroga, repito, es la prórroga legal siempre y cuando el inquilino haya cumplido con sus obligaciones. Otra causal más, el inquilino haya cambiado, como les dije, el uso del inmueble en contravención con la ley. Que el contrato, en este caso, con base a ese contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, yo le ofrezco, que es la llamada preferencia adquisitiva, preferencia operativa, al inquilino para que adquiera el inmueble, y sencillamente el inquilino decide no comprarlo, pero tampoco decide irse, no entregar.
Si bien es cierto que el inquilino siempre tiene la acción de retracto legal cuando no se lo ofrecen de acuerdo con la ley, si a pesar de haber agotado todos los parámetros legales de la oferta, acompañando los documentos, y el inquilino pues sencillamente no se mueve de allí, y yo obviamente tengo que, porque tengo un tercero a quien se lo vendí, ese tercero tiene que demandarlo por el artículo 40 con base en que él no hizo uso de la preferencia ofertiva y está ahí en el inmueble causándome todos los inconvenientes habidos y por haber, porque imagínense ustedes, yo tengo un inquilino en un inmueble, le oferto, le digo le voy a vender en tanto, acompaño la certificación del documento de condominio, el documento de propiedad, el plazo de sostenimiento de la oferta que son 3 meses, pasan los 15 días, el inquilino dice yo no compro, pero no se va, ¿qué tiene que hacer ese arrendador o ese tercero aquí? Bueno, sencillamente tiene que demandarlo. Y ese juicio, como les dije, se rige por el juicio oral. Que el inquilino también, hay otra causal, haya incumplido con cualquiera de las cláusulas de ese contrato que es ley entre las partes. Por ejemplo, tenía que construir una póliza de seguro, no lo hizo. Tenía que hacer de determinadas obras en ese inmueble por alguna circunstancia especial especificada en el contrato de arrendamiento, que como dije antes, es ley entre las partes, no lo hizo, yo puedo demandar el desalojo. Luego, hay otra causal, que ese inmueble constatado con documentos públicos vaya a ser objeto de demolición. Por ejemplo, un inmueble que no está en la demolición, yo tendría que demostrar, y la carga de la prueba mía como arrendador propietario es, este inmueble, aquí está, mire, aquí dice que la autoridad municipal competente me está diciendo, me está exponiendo claramente que ese inmueble tiene que ser demolido por cualquier razón acreditada. Yo puedo demandar a ese inquilino. Cuidado, el juicio, la misma duración, las mismas instancias, no porque yo tenga esos documentos públicos en mi haber. Cora, pero ya, Cora, tengo una duda. ¿Y qué pasa cuando el gobierno expropia? ¿Qué pasa cuando el gobierno expropia y le dice al dueño del inmueble, mira, este inmueble lo vamos a tumbar porque, no sé, ¿por qué causa? ¿También hacen ese uso de desalojo o a lo mero macho lo tumban? Explícame eso. No, les voy a decir algo. Cuando es expropiación por causa de utilidad pública, es un juicio especial que está regido por la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social y no tiene nada que ver con el desalojo. Y lo más triste es que a ese arrendador propietario, por lo general, cuando lo expropian, no le pagan medio, partido por la mitad. Entonces eso es totalmente desequilibrado. No, y no solamente es desequilibrado, sino que ese arrendador propietario prácticamente, entre comillas, le quitan su inmueble, pero con la velocidad del rayo, pero no con la misma velocidad del rayo, ese arrendador propietario, cuando necesita restituirse en la posesión de su inmueble, comercio, no lo puede hacer porque tiene que agotar todo este juicio demorado. Además, y ahora, como dije hace rato, el 7x7, solamente tenemos 2 semanas, tenemos la causa de que se haya cedido total o parcialmente el contrato de arrendamiento, es decir, cuando yo he subarrendado. ¿Cuál otra causal? Bueno, ya dije que se haya cedido total o parcialmente, que se haya cambiado el uso, que no se hayan hecho mejoras no autorizadas, que se haya deteriorado la cosa, la falta de pago de cánones y la falta de pago en la primera causal de las cuotas de condominio, que se haya vencido el plazo, que se haya violado cualquiera de las causales del contrato de arrendamiento, que es ley entre las partes. Yo creo que están condensadas las 10. Todas. Ok, entonces ya tenemos que hacer el primer corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Cora Farías acerca del procedimiento de desalojo inmobiliario en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos.
Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con la abogada Cora Farías acerca del procedimiento de desalojo inmobiliario en Venezuela. Bueno, Cora, tú sabes que como siempre cuando grabo contigo me quedo un poquito así como desconcertada porque definitivamente pues el débil jurídico en estas relaciones contractuales es siempre al parecer el arrendatario, aunque no es así y no estoy de acuerdo, pero bueno. Como dices tú, pues la ley es lo que contempla y vamos a tener que trabajar mucho los abogados para ver si empujamos esos cambios que es urgente que se hagan. Ya conversamos con acerca del procedimiento de desalojo, las causales de desalojo, cuando hablamos de inmuebles de uso comercial, ¿verdad? Y tú explicaste sabiamente pues, el procedimiento y las causales. Pero también explicaste al principio de tu intervención que cuando se trataba de inmuebles de uso de oficina, de colegio, de galpones y creo que de estacionamiento, regía otra ley. Entonces, vamos a explicar un poquito cuando queremos desalojar a un inmueble de este tipo de uso. ¿Qué debe hacer entonces el arrendador y cuáles son las causales? Bueno, yo creo que es muy importante acotar que a nosotros, hasta el año 99, nos regía una legislación del año 47. Nosotros estábamos regidos por una ley aplicable en pleno siglo, ya en el siglo XXI, ¡Qué horror! el 1 de enero del año 2000 era cuando comenzó la vigencia de la ley de arrendamiento, por una ley que se aplicaba, perdón, en el siglo XX. Imagínense ustedes, donde pues toda la temática era completamente diferente, claro. Pero no me quiero extender. ¿Qué ocurre? Esta ley de arrendamientos inmobiliarios, que para mí ha sido la mejor ley, porque ha armonizado y equilibrado las cargas, léase, arrendador-arrendatario, donde se comenzó con aplicar el beneficio de la prórroga legal, la preferencia ofertiva, el retracto legal arrendaticio. ¿Qué ocurre? Esta ley, el trámite, independientemente de la cuantía, es por el procedimiento breve inquilinario. Este procedimiento breve, como lo dice la misma expresión, los lapsos son breves porque la contestación de la demanda no hay que esperar los 20 días, la contestación se produce al segundo día, ya no son 15 días para promover y 30 para evacuar, sino 10 días hábiles, ¿verdad?, de despacho, donde se promueve, se admite, se evacúa la prueba y, por supuesto, en lugar de sentenciar en 60 días, se sentencia al quinto día. ¿Qué ocurre con este procedimiento breve? Ha demostrado la experiencia que es célere, que es expedito, que incluso con todos los beneficios que también de alguna manera manejaban ambas partes, y todo lo digo en pasado, porque prácticamente el procedimiento breve quedó solamente para esta clase de inmuebles que acabas de mencionar, destinados pues a este uso, y el único beneficio inmediato es que acá yo puedo pedir al tribunal cuando es por falta de pago, cuando las mejoras no son autorizadas y cuando hay deterioros en la cosa, en el inmueble, claro. Por el artículo 599 del CPC, ordinal séptimo, puedo pedirle al tribunal de la causa que me decrete una medida de secuestro. Y ustedes saben que tiende a restituir la posesión del inmueble. Pero ojo, en materia comercial, y eso, esta votación no la hice, yo si quiero que un tribunal me decrete la medida de secuestro, yo tengo que agotar por 30 días un procedimiento administrativo ante una oficina que aquí es a través del Ministerio de Comercio. Y antes se hacía a través de unas oficinas administrativas que nunca tenía director, que siempre estaba céfala. Claro. Y si yo no le pido a la administración permiso en materia comercial, un tribunal no me puede decretar la medida. En contraste con la ley de arrendamiento inmobiliario, que yo la puedo pedir in situ, como digo yo, en el mismo juicio, planteo mi demanda, pido la medida de secuestro, claro. Que obviamente el secuestro acá, en este caso, por el 599 del CPC, no necesita garantía ni fianza, ni tampoco, ni ningún otro tipo de garantía, claro. Para el cumplimiento, ¿verdad? Para los daños que a posteriori se le pudieran causar a ese débil jurídico que es el inquilino, y al yo restituirme en la posesión de mi bien, yo continúo el juicio. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Es muy, muy demorado, muy enredado, máxime con todas estas normativas,
con consecuencia de la pandemia que todos estamos viviendo, Claro. un tribunal en este momento le resulta bastante difícil decretar una medida de secuestro porque hay una serie de limitantes que a lo largo del tiempo han hecho mella. Entonces, por lo general, el juez tiende mucho a ser recatado, Okay. a ser mesurado y prefiere que se maneje el juicio hasta el final con la ejecución de la sentencia, Claro. ejecución voluntaria, forzada, te entrego el inmueble y listo. Y chao. Yo no estoy de acuerdo. Y ustedes saben por qué no estoy de acuerdo, porque las medidas preventivas, estas medidas están implementadas en nuestro Código de Procedimiento Civil, en el Código Civil están reguladas desde el punto de vista del derecho sustantivo y nunca han sido derogadas. Claro. Sencillamente que la practicidad con aquello de que, como antes dijo la doctora Terán, el inquilino es el débil jurídico, con todo respeto, el inquilino no es el débil jurídico. Claro que Aquí no. el único débil jurídico es el arrendador. Por supuesto. Que hasta a veces ha atentado contra su vida para poder restituirse en la posesión de su bien. Entonces, ya sabemos que esta clase de inmuebles se tramita por el juicio obrero. Repite cuáles son los inmuebles que están inmersos en esa ley de arrendamiento inmobiliario. La ley de arrendamientos inmobiliarios, que tiene una data del 7 de diciembre del año 99 y que comenzó a regir el 1 de enero del año 2000 y que antes incluía a todos los inmuebles sin excepción, ahora quedó solamente reservada para galpones, oficinas, depósitos, consultorios médicos, colegios, escuelas, excluyendo a locales comerciales, excluyendo también a los estacionamientos, Lirio. ¿Por qué? Porque allí se desarrolla también una actividad comercial de intercambio de bienes y servicios, que es el que compete a la ley de arrendamiento comercial de mayo del año 14. Entonces, claro. Si yo quiero desalojar una escuela, un colegio, cuando yo digo escuela, una escuela de danza. Claro, ok. Artística, ¿verdad? Okay. El colegio donde se imparte cualquiera. La enseñanza normal, cualquiera. Entonces, inclusive un instituto, un liceo, si yo pretendiera hacerlo, tengo que irme por la ley de arrendamiento comercial, que la gran ventaja es que no se agota ningún procedimiento administrativo, se plantea la demanda con todas las probanzas, como siempre, con los documentos públicos, privados, es mucho más rápida y obviamente que la gran ventaja es que uno tiene como más garantía de que pronto, cuando yo digo pronto, nunca es menos de 2 años, ¿no? Claro, pero es pronto en un país que estamos tan lento, en el mundo se ha vuelto lento igual, es pronto. El caso de la semana corresponde a una oficina, lo vamos a hablar en el próximo espacio, porque aquí también se ha hecho muy costumbre, Cora, no sé, en Caracas, por ejemplo, alguna empresa que vende cualquier tipo de productos, ¿verdad?, tiene un local comercial donde ejerce su función, pero tienen oficinas, alquilan oficinas como de depósito, entonces no pagan las oficinas porque supuestamente no tienen ningún tipo no tienen ingreso, pero es que ellas son como unas filiales de una empresa que sí produce dinero. Por eso el caso de la semana es un caso de la vida real, de ese estilo. O sea, tienes una oficina, no pagas, tienes un año sin pagar y aduces, entonces, primero aducías, que ahora vamos a hablar de eso, aducía que el decreto de suspensión en los pagos, pues la gente no pagó más nunca, porque el gobierno nacional así lo ordenó, pero es que ahora entiendo que el decreto no está en vigencia. De eso vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hablar del decreto, del famoso decreto que duró 1 año, 6 meses en vigencia y fue prorrogado por 6 meses más, donde el gobierno nacional ordenaba la suspensión de los pagos. ¿Cómo quedó ese decreto? ¿Qué pasa con el decreto el día de hoy, Cora? Bueno, queridos amigos, ¿qué les puedo decir? El decreto tenía que ser prorrogado el 2 de marzo y no ha sido prorrogado. Ojo. ¡Aleluya! Eso no es obstáculo. ¡Aleluya! Yo dije lo mismo porque cuando ese decreto es dictado por el estado de alarma originado por la pandemia que todos conocemos por el COVID-19, ¿qué se hizo? ¿Cuál fue la intencionalidad? Que como no habían ingresos, como no estaban activas ni las actividades comerciales, por un lado, y por otro lado, la parte
de vivienda, que es la familia, que es la célula fundamental de la sociedad, que es un artículo de primera necesidad, como todos lo sabemos. Claro. Entonces, no era que se dejara de pagar, no era que fueran condonados, no era de que no iban, vuelvo a repetir, a pagar más nunca, sino sencillamente que se suspendiera, que cuando venciera, previo acuerdos que iban a hacer las partes, ya fuera en SUNAVI o fuera en la SUNDE, las partes volvieran a retomar con la obligación que está en el 1592 del Código Civil. Pero ¿qué ocurre? En este momento actual, hoy, abril del año 2021, nosotros ya ese decreto, en virtud de que no fuera prorrogado, yo puedo perfectamente demandar por falta de pago o por cualquiera de las causales del artículo 40 el desalojo de un inmueble destinado a comercio. Y también puedo demandar por falta de pago o por cualquiera de las causales de la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento, creo, si mi memoria no me falla, que es el artículo 91, sin ningún tipo de ponderación ni mesura. ¿Por qué? Porque sencillamente el decreto a esta fecha no fue prorrogado. Fíjense, vencieron esos 6 meses desde septiembre del 20 al 2 de marzo del año 20. Del 2 de marzo al 2 de abril ya pasó un mes. Claro. El gobierno nacional no ha prorrogado. Y yo considero que en este momento que tenemos tan crítico, donde el virus ha alcanzado, pero una magnificencia única, porque está acabando con todo el mundo, en contraste con el año pasado. Claro, en esta época. En esta época es terrible, como lo sabemos. Pues miren, en este momento, si yo quiero, de manera telemática, como estamos haciendo todos, demandar tanto el desalojo de un local de comercio o alguna actividad similar y o el desalojo de una vivienda, lo puedo hacer sin ningún tipo de tropiezo legal porque no ampara ese decreto que jamás, de los jamases, ha sido prorrogado a la fecha. Eso sí, eso no es óbice para que el gobierno nacional mañana otra vez prorrogar el decreto con efecto retroactivo. No lo sé, pero pudiera hacerlo. En este momento actual se puede, pero yo no sé si mañana dictan otro decreto, suspendiendo todo lo que yo estoy diciendo y prorrogando el anterior. Es que no lo sé. Es que estamos ante un estado de poca certeza jurídica. Sí, así no podría yo manifestarlo. Así es. O sea, a lo mejor el gobierno tuvo en su mente hacer una obra casi de caridad nuevamente con los arrendatarios de este país y dijeron, bueno, mira, está bien, no pagues momentáneamente, pero ponte de acuerdo con el dueño del inmueble. Pero es que eso no pasó, Cora. Pero es que eso fue completamente, eso fue completamente contrario a la intención original de ese decreto, porque que yo sé que el decreto fue, como siempre, proteger al débil jurídico, pero es que aquí la gente, o sea, los arrendatarios tienen más de un año que no pagan, Cora, más de un año, y producen dinero, y producen. Justamente hay una cosa que es muy importante destacar, un aspecto, ¿no?, del decreto. En ese decreto se establece que es solo, única y exclusivamente referido para aquellos locales comerciales que están cerrados, que no tienen actividad. Pero los que han reiniciado sus actividades, o por ejemplo, supermercados, bodegones, farmacias, que sabemos todos que son los que están produciendo dinero, claro, así es. Esas personas sí tienen la obligación de pagar, pero hay algo muy importante. En este momento hay personas que abrieron y están desempeñando sus actividades y sin embargo no pagan. Claro. No pagan porque están prevalidos de la suspensión. Número uno. Número dos, algo más grave aún. Cuando se dictó el decreto, por razones que yo desconozco, no se incluyeron los galpones, las oficinas, las escuelas, los colegios, los consultorios médicos. Es decir, esta gente tiene que pagar. ¡Claro! A pesar de un colegio cerrado, por ejemplo. Lo tengo que pagar. A pesar de que yo tenga una oficina cerrada, yo tengo que pagar. Entonces no sé si no, que hay un desbarajuste, ¿no? Claro, es que eso es muy típico de este país. Tenemos que hacer otro corte en solución final. Amigos, les recuerdo, hoy conversamos con la abogada Cora Farías acerca del procedimiento de desalojo inmobiliario en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos.
Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos desde la ciudad de Caracas con la abogada Cora Farías acerca del procedimiento de desalojo inmobiliario en Venezuela. Bueno, mi querida doctora Cora, que para mí siempre es un placer hablar con usted, hemos casi llegado al final del programa. Nos corresponde en este momento hablar del caso de la semana. Ya usted lo leyó. ¿Cuál es la conclusión y cuál es la solución al caso de la semana, Cora? Bueno, la solución al caso de la semana es que como se trata de una oficina arrendada cuyo arrendatario, cuyo inquilino no paga desde hace varios meses, lo que tiene que hacer en primer lugar el arrendador propietario es buscar los servicios de un abogado que conozca del área. No buscar un abogado todero, un abogado que ejerza civil y que ejerza materia de arrendamiento. Luego, tener las probanzas. ¿Cuáles son las probanzas? Documento de propiedad del inmueble, en segundo lugar, porque el primer lugar es el contrato de arrendamiento o los contratos de arrendamiento que le vinculan con ese inquilino. Si ese inquilino se pactó que le pagara por transferencia, inclusive tener un estado de cuenta del banco correspondiente que acredite que no ha habido más transferencia. Por supuesto, dependiendo si hay otra causal, demostrar la otra causal también, porque recuerden que ustedes son los que van a aportar las pruebas en ese procedimiento, como les dije, breve, que es el más célere porque es el que está regulado por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Lo primero que, como antes también mencioné, es, aparte de las probanzas, el sustento legal con los documentos, hay que pedir la medida preventiva de secuestro, que es prácticamente como un, entre comillas, un desalojo, que no es desalojo, ¿verdad? Porque estoy hablando coloquialmente. La medida de secuestro, que es preventiva, es cautelar, porque es modificable. Si el inquilino, por ejemplo, demuestra que él ha pagado cabalmente, que no es nuestro caso, pues esa medida tiene que estar avalada, soportada por este documento de propiedad que yo tengo el uso, goce y disfrute de esa cosa porque es mía, que yo arrendé. Entonces, cuando yo se lo pido al tribunal, el tribunal la tiene que decretar sin pedir ningún tipo de garantía porque el 599 del Código de Procedimiento permite que él decrete cuando hay falta de pago. Y obviamente el tribunal da la oportunidad para que proceda en la ejecución de la medida. Es muy probable que cuando se ejecute la medida, el inquilino quiera negociar y quiera llegar a un arreglo. Yo no soy partidaria de los arreglos antes de demandar, porque si un inquilino no paga, siendo su obligación, mucho menos va a querer arreglar cuando debe 10 meses. O sea, es muy difícil. Posiblemente quiera arreglar cuando falta, por ejemplo, al pago de 2 o 3 meses. Es distinto, pero 10 meses, por favor. Está más que claro y consciente de que está incumpliendo con el contrato y con la ley. Así es. O sea, entonces, de todas, a nuestro querido televidente, por supuesto que se busque un profesional del derecho que conozca la materia y que demande por falta de pago por el procedimiento que es breve y seguramente va a lograr sacar a ese inquilino en un lapso no tan corto, pero lo importante de esto, Cora, es que la gente sepa que existe la ley y que se cumple y que se va a lograr el objetivo, que es el desalojo. Es lo importante. Hay una cosa que quiero acotar, ¿no? Yo soy eminentemente legalista. Yo estoy criticando la legislación que tenemos, pero yo considero, señores, que tenemos que ajustarnos a la ley y no podemos hacernos justicia por nuestras propias manos. Sí es muy importante y quiero observárselo a los inquilinos, a los arrendatarios de este país. Señores, lleguen a acuerdos con los arrendadores. No gasten dinero en abogados, dinero que lo pueden perfectamente compensar pagándole al arrendador lo que le deben. Yo siempre les digo, pero ¿para qué me van a pagar a mí como abogada si usted le puede pagar ese dinero que quiere invertir en mí a su arrendador? Entonces, haga las cosas debidamente, pague lo que debe, llegue un arreglo. Bueno, mira, yo no me puedo ir en un mes, pero dame 3 meses. Y se firma un acuerdo. Se firma un acuerdo, yo te voy, e incluso ese acuerdo que no sea vivienda, lo puedo firmar ante una notaría y queda allí sustentado ante ese funcionario público que dio fe pública de las 2 firmas del arrendador y del arrendatario.
pero llegar a arreglos, convenios, como el que yo digo en relación a la suspensión de los pagos. Hay que llegar a arreglos, hay que sentarse a negociar y sobre todo, señores, en este momento pandémico, debemos tener un poco más de calma y pensar en la salud mental de nosotros y no tanto en la pelea y en la controversia. Es que tienes toda la razón, Cora, porque yo a veces suscribo tus palabras cuando tú dices que los arrendatarios se buscan, voy a hablar del arrendatario en este momento, se buscan profesionales del derecho para pelear años, 5, 4, 20 años, quedarse en un inmueble y gastan 10, 15 mil y 20 mil dólares, porque le voy a decir, lo digo con la responsabilidad porque conozco casos. Entonces, en lugar de pagar eso, la deuda que tienes con el arrendador, ¿qué sentido tiene eso, Cora? Tú que tienes mucho, o sea, no tiene sentido, tú tienes más experiencia en el área. No tiene ninguno, no tiene ninguno. Y hay algo muy importante, doctora, que no tiene precio y más ahora que nunca, la salud. La salud se quebranta y al quebrantarse la salud no tenemos opción porque nos morimos. Yo sé que nos vamos a morir, pero que nos muramos cuando tengamos que hacerlo, pero no por un asunto inquilinario, que de eso tengo bastante experiencia de clientes míos que no han soportado un juicio y se han muerto y han generado una enfermedad que, mejor dicho, ni la nombro en este momento, y no justamente por el virus que nos afecta, que es el COVID-19. Entonces, qué grave. Creo que esta para los inquilinos, eso por una parte. Por la otra, señores, mi opinión, si usted tiene un inmueble, si usted lo quiere arrendar, véndalo. Yo sé que a lo mejor en este momento es el mercado de los compradores, no precisamente de los vendedores, porque la moneda nuestra no vale medio y nosotros tenemos que buscar de alguna manera sustentarnos económicamente, pero no alquilen. No alquilen, porque cada día con esta legislación que tenemos se nos hace harto difícil, muy complicado, muy alejado de lo real de restituirnos la posesión de un inmueble en nuestra propiedad. ¿Cuáles son tus redes, Cora, para que nuestros clientes te puedan contactar? Bueno, mi correo electrónico es cofaal52@gmail.com. En Instagram es Cora Farías Altuve. En Facebook, es Cora Farías. Y en Twitter es Juana de Arco Venezuela, abreviado Venezuela. Mira, entonces ya para finalizar, ¿cuál es tu recomendación final a los arrendadores y a los arrendatarios cuando hablamos de inmuebles de uso comercial y de oficina? Tú con tu experiencia en la materia. Con mi experiencia, si no tenemos más opción sino de arrendar, con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? A pesar de que ejerzo esta materia, a los arrendadores que sean muy cautelosos y que hagan un contrato de acuerdo con la ley, que no se salgan de la ley, porque en la nueva legislación de arrendamiento comercial no se puede sacrificar la realidad por la forma. Ese es un principio que está contenido dentro de la ley. Y tienen que observar bien a quién le arriendan. A los inquilinos, si yo quiero arrendar un inmueble destinado a comercio, cuyo uso sea el comercio, y yo, por mis requerimientos personales, no tengo cómo pagar, una de dos: o no arriendo ese y me voy por uno más pequeño, o sencillamente me dedico a otra actividad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la solvencia requerida, si yo no cubro las expectativas de ese arrendador, a la postre lo que voy a hacer es objeto de una demanda donde necesariamente voy a tener que buscar un abogado a quien le tengo que pagar unido a la deuda pendiente. Entonces, creo que aquí lo que tenemos es que armonizar las cargas, tanto por parte del arrendador como por parte del inquilino. Si yo no tengo la suficiente solvencia moral y económica para continuar o para mantener una relación inquilinaria con un arrendador, debo ser honesto. Dicen que en los negocios no hay sentimientos. Así siempre me lo han dicho a mí, que no hay sentimientos porque hay es dinero. Pero yo creo que en este momento mundo, no país, mundo, con lo que nos está pasando, debemos como que recapitular un poco y no involucrar, digo yo, ¿verdad?, el sentimiento, pero sentirnos nosotros completamente tranquilos de que si vamos a establecer una relación comercial, sea para nuestro bien y el de nuestra familia, y no estar lanzando flechas en el aire, que eso nos va a causar perjuicio, no solamente a los nuestros, sino también a nuestros patrimonios, y en este momento no estamos dispuestos a perder dinero. Entonces, más allá de que el arrendador, vuelvo a insistir,
que no debe arrendar ni vivienda, ni comercio, ni nada, por todos los intríngulis que trae un juicio inquilinario, si lo hace, que lo haga a conciencia de lo que está estableciendo con ese inquilino. Así es. Gracias, Cora, por habernos acompañado nuevamente en Solución Final. Como te digo, siempre para mí es un placer tenerte. Muchísimas gracias, Cora. A ustedes, amigos, pues la doctora Cora Faría, como siempre, fue clara en su observación y en su explicación acerca de la en materia inclinaria de inmuebles de uso comercial y de oficina. Yo considero que esto es una cuestión también de leyes, pero de valores. Creo que basta ya de siempre querernos los venezolanos más vivos que otros, ¿no? Cuando una persona arrienda un inmueble, un arrendatario, como dice la doctora Cora Faría, debe tener la suficiente honestidad y solvencia económica para poder asumir el pago de ese canon de arrendamiento. Y el arrendador debe también tener la suficiente, no viveza, pero sí perspicacia de saber que debe hacerlo de forma correcta y siempre dentro del marco de la ley. Entonces, es una cuestión de legalidad, pero también de honestidad. Arrendatarios, es mucho mejor negociar con el arrendador, pongámonos en marcha, hay conciliación, hay medios de resolver el conflicto sin necesidad de llegar a un tribunal, pero hay que también tener la conciencia de la responsabilidad de cada uno de ustedes. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.